personas que acuden a los grupos de resurrección, grupos de mutua ayuda, para sanear el sufrimiento, hacer un duelo positivo. A veces le escuchamos, nunca más voy a ser feliz, de esto no se sale. Ya no voy a ser como antes, ya no voy a ser el mismo, la misma. Bueno, incluso se dice, este va a ser un sufrimiento para siempre. Es importante recordar que el duelo es un proceso de crecimiento en la sanación. Pero también escuchamos muchas veces, hoy estoy peor que al principio. Han pasado unos meses, estoy peor que al principio. ¿De qué estamos hablando? De un duelo retardado. Y si no metemos el bisturí al sufrimiento, afectándolo y haciéndonos dueños del proceso de sanación de nuestro sufrimiento, ese duelo retardado va a ser un duelo crónico, permanente. No va a tener final. Y eso no es sanación, eso es más sufrimiento. Y sufrimiento añadido. Y tengamos en cuenta que no va a ser solo nuestro sufrimiento, porque si yo no elaboro bien un sufrimiento personal, voy a perjudicar la relación con los demás, voy a hacer sufrir a los demás, y eso es egoísmo. La mejor manera de ayudar a los demás es que yo haga los procesos de sanación y favorecer a los demás. Las personas que acuden a los grupos de resurrección van a ver que otras personas ya han elaborado los duelos, ¿sí? Incluso que son coordinadores de los grupos de duelo. Y notarán que hablan de sus seres queridos que murieron, felices ya que están en Dios, con mucha paz, con alegría, y sonríen. Incluso los van a ver con una libertad pasmosa. Son capaces de hablar de las virtudes de sus seres queridos cuando estaban en la tierra, incluso también de los defectos. Usted va a poder preguntarse, ¿cómo va a hablar un papá o una mamá de algo de su hijo que no era tan positivo? ¿Sí? Porque el amor acepta a las personas tal como eran. Otra cosa es ya tal como son en el Señor. Con esto, ¿qué quiero expresar? Que el duelo es un recorrido y debe tener un final. Pero usted está queriendo expresar con esto que ya no voy a recordar más a mi ser querido. No. Si el duelo no es para dejar de recordar. Que no voy a tener que pensar más, porque si yo pienso, sufro. No. Si el duelo no es para dejar de pensar, el duelo es para pensar sana, positivamente, en un recuerdo y en una mente psicoeducadas. El duelo debe tener un final, si no es un duelo anómalo, insano. ¿Y cómo sabemos que una persona ha elaborado bien el duelo? Digamos 5 o 6 características. En primer lugar, si puede hablar del ser querido que falleció con naturalidad y sin llorar. Sí, esto es muy importante. Segundo, cuando puede escuchar a otras personas a quien se le han muerto sus seres queridos y no habla de la propia experiencia. A mí también, no. Es capaz de escuchar, de apoyar y de tener un proceso terapéutico con esas personas. ¿Cómo sabemos que una persona ha elaborado bien el duelo? Insistimos que el duelo debe tener un final positivo. Si la persona habla con naturalidad de su ser querido y si lo tiene puesto en Dios. Hay un momento muy importante. La persona tiene que vivir feliz y alegre. ¿Cómo puedo vivir feliz y alegre si se me ha muerto un ser querido? Sí. Feliz y alegre. No será seguramente la felicidad de antes. No. Va a ser mejor, más sana, más madura. Lo mismo la alegría. Va a ser otra alegría. Fíjese que incluso muchas personas comentan tras la muerte de un ser querido y de una sana elaboración. Yo antes tenía miedo a la muerte, ahora no. Eso es un gran crecimiento. Esto es el fruto de un duelo bien elaborado. ¿Y cómo sé que el duelo ha concluido y que he hecho un buen proceso? Si he sido capaz de recrear un nuevo proyecto existencial. Porque la vida avanza. Un nuevo proyecto vital que dé gusto a mi vida. Una misión existencial. Por eso, ¿cuál es el mejor regalo que usted humanamente puede hacer a su hijo? Ora por él.
lo presenta en las manos misericordiosas de Dios. Pero usted hace todo lo posible para ser feliz, para que su ser querido en Dios esté orgulloso de usted. Nadie sale del duelo por hablar y desahogarse. Usted puede estar desahogándose toda su vida. Si una persona solo se desahoga, terminará ahogada en su desahogo. No solo son palabras, son hechos, son actitudes positivas. En el duelo hay que actuar, acciones no para tapar, no para encubrir un sano proceso, sino acciones positivas que lleven adelante la sanación. Por eso, recrear un proyecto existencial es fundamental. ¿Y cómo sé también que he hecho un buen proceso de duelo? Cuando yo tengo nuevos valores, nueva solidaridad. He renacido tras la muerte. No me engulló la muerte, me llevó más a la vida, a la resurrección. Y como sé que he tenido un buen duelo y un buen proceso, cuando soy capaz de decir, he recibido mucho, me han ayudado mucho, yo voy a ayudar también a los demás y voy a dar vida a otros que están todavía en el túnel del sufrimiento. Del duelo se sale. Eso sí, para salir hay que entrar. Para salir hay que aceptar, porque lo que no se acepta no se asume. El duelo tiene un final. Tiene que ser un duelo positivo, de paz, de felicidad, de recrear toda la vida y todo el espíritu. Y el duelo bien elaborado nos hace servidores de los que están en proceso de duelo.